Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Hoy con la escarapela porque estamos próximos al 9 de julio. Y sin Florencia, Florencia, te voy a extrañar muchísimo. Hoy tenemos un programa especial. Si bien A la Vista es un programa dedicado a la salud visual, a la prevención, a la divulgación de las enfermedades de los ojos, también vamos a hablar de especialidades que tienen mucho que ver con los ojos. Y es por eso que tenemos de invitado a un referente en la otorrinolaringología. ¿Me acompañan a recibirlo? Y como les dije hace unos minutos, hoy vamos a tener un invitado que la verdad quiero muchísimo y es un otorrinolaringólogo, cirujano de nariz, garganta y oído del Hospital Alemán y es el doctor Matías Echeverry. Bienvenido, Matías. Muchas gracias, Amalia. Un gusto estar acá. Estoy feliz de que hayas venido, Matías. Te voy a presentar a nuestros televidentes. Matías es miembro de sociedades nacionales e internacionales de la especialidad, es autor y colaborador de trabajos de investigación y publicaciones, tanto en el país como en el exterior, y como les dije hace un momento, es otorrinolaringólogo. Yo les quiero contar que hasta hace algunos años atrás, exactamente en 1979, la Academia Americana de Oftalmología hacía los congresos en forma conjunta, otorrino y oftalmo. Y a partir del 80 se separaron, pero eran dos especialidades que iban de la mano, porque abarcan, qué sé yo, la mayoría de nuestros sentidos, ¿no? Gusto, olfato y vista. Nada menos que para mí los más importantes. Y Matías, contame qué hace un otorrinolaringólogo. Bueno, nosotros nos encargamos, como bien dijiste, de muchos órganos de los sentidos. En realidad somos médicos especialistas de la vía respiratoria superior. Ajá. Y la relación que hay con el oído, porque uno diría, bueno, ¿qué relación tiene el oído con la respiración? Y es que embriológicamente, desde que nacemos, se va formando una parte del oído, que es el oído medio, se forma a través de una dependencia desde la fosa nasal. Por eso es que hay una conexión entre la fosa nasal y el oído, y las alergias, Claro. y los vuelos en avión, y que a nosotros nos molestan los oídos cuando viajamos. Sí. Esa conexión es a través de la vía respiratoria. Y da la casualidad, por decirlo de una forma, que el sentido, la audición, el gusto, el olfato, es decir, tratamos con órganos de los sentidos y tratamos con una especialidad que está muy conectada, así como oftalmología, con lo que es la calidad de vida. Tal vez el 100% de nuestra patología no se debe a patología debido a muerte, por decirlo de una forma también, pero sí está relacionada con la calidad de vida. Sí. O sea que tenemos resultados muy exigentes, pacientes que esperan resultados de nuestra especialidad. Sí, no me cabe duda. Entonces, por esa explicación que vos diste es que cuando mis pacientes me preguntan ¿por qué me pongo gotas, doctora? Y enseguida siento el gusto de las gotas. Claro. Porque está íntimamente relacionado. Claro. Tenemos un conducto, que es el canal lacrimonasal. Es un conducto que está tallado en el hueso, en los huesos de la cara, y conecta desde el ojo hasta la fosa nasal por un conducto que es totalmente permeable. De hecho, hay muchas patologías que nosotros vemos conjuntas con los oftalmólogos que tratan de la obstrucción de este conducto, que pueden ser por obstrucciones dentro del conducto propiamente o por alguna enfermedad en la fosa nasal, que haga que por más que el conducto funcione bien, las lágrimas no puedan drenar. Es decir, para cualquier persona no médica sabemos que existe la conexión por las gotas en el ojo o porque, como cuando nos congestionamos y cuando lloramos, las lágrimas empiezan a caer para afuera, no tienen la posibilidad de drenar la fosa nasal. Así es, sí. Y nosotros, cuando hacemos cirugías de las vías lagrimales, muchas veces llamamos a otorrinolaringólogos, sobre todo con el uso del láser. Claro. Y vos trabajás mucho con láser y... Trabajamos, sí. Nosotros, dentro de lo que es la relación directa quirúrgica en la vía lacrimal para todo este problema, trabajamos, hay varias opciones quirúrgicas. Yo trabajé y me formé con la escuela del profesor Barbón, que fue uno de los primeros en lanzar la cirugía de dacriocistorrinostomía, que es lo que permite, digamos, es la cirugía más agresiva, por decirlo de una forma, pero más resolutiva, para los problemas mayores de la vía lagrimal. Lo que nos permite el láser en este tipo de cirugías es controlar mejor la parte hemostática. Es una herramienta más dentro del quirófano. Es una herramienta más, sí. Y la cirugía convencional se sigue usando, ¿cómo no? Se sigue usando, claro. Y cuando los pacientes
consultan por una urgencia al otorrino, así como hay urgencias en todas las especialidades. ¿Cuáles son las de otorrinolaringología? Bueno, es diverso. Justamente nosotros es como tener 3 pacientes en uno siempre, porque Sí. tenemos urgencias de otología, tenemos urgencias de rinología y de garganta y Y de laringe. garganta, sí. Las más comunes son las infecciosas. Al tener contacto con la vía respiratoria es muy común que tengamos enfermedades infecciosas como la sinusitis, la faringitis, las amigdalitis, las otitis medias agudas, las laringitis que también existen, y por lo general, como es una especialidad de la vía respiratoria, cuando se afecta a uno de los órganos suele haber compromiso general. Sí. Y lo otro que es muy frecuente son los sangrados. Es muy común, la fosa nasal tiene una función de calentar el aire inspirado, humidificarlo, de permear, depurarlo de sustancias. Sí. Entonces todo esto hace que tenga un flujo vascular muy importante y es por eso que es tan frecuente el sangrado nasal. Sobre todo en los chicos, ¿no? En chicos es muy frecuente, en embarazadas es muy frecuente también, y en personas mayores también es frecuente. Y es importante y está bueno aprovechar la oportunidad para comentar, para desmitificar un poco y sacarle el temor al sangrado nasal. Porque es muy común de ver en las películas que el sangrado nasal es un sinónimo de un tumor en el cerebro y un tumor en la cabeza. Sí. Y la gente viene muy asustada y consulta muy asustada por el sangrado nasal. Y generalmente son problemas que nosotros podemos resolver en consultorio. Por ahí con medidas locales, con alguna medicación local, o a veces lleva la necesidad de hacer una cauterización. Ya que es un procedimiento menor que se puede hacer en el consultorio. Tranquilamente. Y en la gran mayoría de los casos resuelve el problema. Sí, y la mayor parte de las veces con un tapón es suficiente. Suele ¿no es ser cierto? suficiente, sí. Y en los chicos se me ocurre que la urgencia debe ser cuando se introducen objetos, cuerpos extraños Sí. en la nariz o los tragan, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros una de las mayores complicaciones, y era una de las problemáticas que a uno representa un grave, una emergencia médica, que es los cuerpos extraños, sobre todo en la nariz. En el oído no preocupan tanto, porque el oído es un callejón sin salida, digamos. Sí. Termina en el tímpano y cualquier cosa que uno se meta en el oído no puede ir más allá de la membrana timpánica. O bueno, puede causar daño, pero digamos no pone en riesgo al paciente. Claro. Sin embargo, un cuerpo extraño, para que entre en la nariz ya tiene que ser chico, y si entra en la nariz probablemente puede entrar en la laringe también. Claro. Entonces, si se va para atrás de la fosa nasal, si el chico no solamente lo coloca, sino que lo aspira, puede ir a la vía respiratoria inferior. Y de toda la gama de cuerpos extraños, los más peligrosos son las pilas botón, como la de los relojes, la de los audífonos, porque en pocas horas se empieza a alargar los químicos de la pila y puede generar, y digamos, es muy destructiva dentro de la fosa nasal. Muy tóxica. Sí. Una pregunta, Matías. Vos siempre haces hincapié en no usar y abusar de los cotonetes en los oídos. Sí. A ver, explícale a nuestra audiencia eso, por favor. Y probablemente todos los otorrinos somos muy enemigos, por decirlo de una forma, de los hisopos. La razón es porque, primero que uno está explorando en una zona donde no conoce. Si yo hago algo muy gracioso con mis pacientes, es que preguntarles a los que usan hisopos si pueden dibujar el canal auditivo de ellos. Y digamos, no. O medir en distancia cuánto sería la longitud que tiene. Claro. Entonces, están instrumentando sin saber cómo es el canal, a ciegas, porque no ven lo que están haciendo, en una dirección distinta a la que uno está acostumbrado a manipular, que es adelante suyo. Entonces, el riesgo de trauma es muy alto. Pueden pasar, las complicaciones de usar un hisopo pueden ser desde muy sencillas, y pavas, como puede ser que quede el algodoncito del cotonete dentro del oído. No me digas. Que es muy común y nosotros vemos muchos pacientes en consultorio que simplemente sacar el algodoncito. Como empujar un taponcito de cera que lo empujan hasta el fondo del canal. Eso nos dará más trabajo a nosotros, pero no es grave. Para sacarlo, pero puede haber complicaciones más graves, como lastimarse el canal auditivo con el mismo hisopo, generar un hematoma en el conducto auditivo, generar infecciones del canal, que son muy frecuentes las otitis externas, como la otitis de la pileta, por lastimar la barrera de la piel, o de las mayores complicaciones, que es por introducir el hisopo muy adentro y terminar generando, como se ve en esta imagen que está acá, que es un trauma de la membrana timpánica, con una perforación timpánica. Explícanos un poquito la imagen. Esta imagen que estamos viendo es una imagen propia, es de un paciente mío, que tuvo un traumatismo justamente por un hisopo. La imagen que están viendo es de un endoscopio de oído que permite una visualización muy amplia y digamos, muy nítida de la membrana timpánica. Están viendo un oído derecho. Ese palito blanco vertical es uno de los huesitos, el martillo. Y fíjense que la perforación fue por debajo del martillo, pero si este trauma hubiese sido sobre
la cadena de huesitos, ese impacto físico se transmite al oído interno, con riesgo de daño en el oído interno, de pérdida auditiva y de cuadros vertiginosos, según una crisis vertiginosa. Algo que... Algo que parece pavo y sencillo, que parece inofensivo, ¿no es cierto? Y termina siendo drástico, digamos, porque ese tipo de pérdida auditiva es irreversible e irrecuperable. Así que presten muchísima atención al uso de los hisopos en los oídos. Con estas fotos también podés hacer el seguimiento del paciente, ¿no? Claro. Lo bueno es que cuando las lesiones timpánicas, ya sea por hisopos o cualquier otro tipo de trauma timpánico, el tímpano es una estructura que es muy noble para la cicatrización y yo he visto y hemos visto en nuestra especialidad perforaciones timpánicas muy grandes de más del 80% del tímpano cerrar espontáneamente en cuestión de meses. O sea que no es un motivo para que un paciente, una persona se asuste por lo que pasó, ya sea por un trauma voluntario hecho en el oído o un accidente, sino que simplemente cuidando el oído de que no se infecte, que es cuidándolo del agua, uno puede recuperarse perfectamente bien sin ninguna secuela. Bueno, entonces cuando hay molestias, pedir una cita con el otorrino y no comenzar a hurgar uno solo, ¿no es cierto? Y una pregunta más, Matías. Muchas veces la gente dice, no, me tuve que hacer una cirugía de la nariz porque no respiraba bien. Y a la vez lo corrigen estéticamente. ¿Eso es posible en el mismo acto quirúrgico? Es posible, sí. Hay dentro de la otorrinolaringología lo que en los últimos años, me animo a decir que en los últimos 10 años creció mucho la realización de cirugías plásticas, de reconstrucción estética por fuera a pesar de la reconstrucción interna. Y nosotros lo vemos como algo muy positivo en nuestra especialidad, porque tenemos la opción de hacer ambas cosas, de mejorar la función nasal y no solamente modificar estéticamente la nariz. Nos ha pasado, sin desmerecer ninguna otra especialidad, porque hemos visto, Amalia, vos sos oftalmóloga y sabes perfectamente que vemos miles de casos en consultorio, pero sí ha pasado que de repente vienen pacientes operados estéticamente y que por corregir la parte estética y no acompañar con la corrección funcional, los pacientes aumentan su insuficiencia nasal después de la cirugía. Hay casos en los que por ahí, por no corregir, tampoco pasa nada, porque por ahí los desvíos no son muy graves, por decirlo de una forma, pero sí pasa que la mejor opción cuando hay un desvío de tabique, aparte de una alteración en la pirámide nasal, es lo correcto corregir todo junto. Sí, yo siempre digo, antes de hacerse una cirugía estética de nariz, consultar al otorrino, así como antes de hacer una cirugía estética de los párpados, consultar al oftalmólogo. Te agradezco muchísimo, Matías, porque nos has enseñado muchas cosas, sobre todo a que los cotonetes no son inofensivos y a tener mucho cuidado con los niños en casa. Gracias por haber venido. Nada, un placer. Con ustedes nos vemos en pocos segundos después de esta breve tanda y vamos a aprovechar para festejarle el cumpleaños a Tommy, que es nuestro cámara principal. Enseguida venimos. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista. Este bloque está dedicado a la industria en la oftalmología y tengo el placer de recibir en el piso a Juan Carlos Acerbi. La verdad, feliz de tenerte acá, Juan Carlos. Gracias, Amalia. Una alegría que me hayas invitado. Quiero presentarte, Juan Carlos, porque nuestros televidentes lo conocen mucho a Germán y a Matías, que son tus hijos, que han venido a hablar de temas muy importantes, pero Juan Carlos es óptico técnico contactólogo, egresado de la Universidad de Rosario, Argentina, es especialista en lentes de contacto y en baja visión, es pionero en la investigación y adaptación de lentes de contacto para el queratocono, una patología corneal tan importante y tan demandante del trabajo en conjunto del óptico y el oftalmólogo. Y en 1980 fundó el Laboratorio Óptico Foucault con el objetivo de crear una institución especializada en lentes de contacto, lentes terapéuticas, prótesis, visión subnormal, que ha ofrecido y sigue ofreciendo a todos nuestros pacientes los últimos avances disponibles a nivel mundial. Fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Contactología y participa en todas estas actividades desde 1970. Así que la verdad es un lujo tenerte con nosotros, Juan Carlos.
Les quiero comentar a nuestros televidentes que hace poco tuve el honor de que tu hijo, Germán, me invitara a participar en un webinar, que ahora no hacemos cursos presenciales, sino son todos en Fue plataformas. muy lindo. Gracias. Y participamos con el doctor Bail y fue un grupo de ópticos y de oftalmólogos, una actividad por la cual vos bregás desde hace años, ¿no es cierto? Sí, creo que el trabajo conjunto es el que permite la excelencia. Sí. El óptico solo o el oftalmólogo solo no puede lograr el trabajo que planea. Siempre debe ser un trabajo de conjunto con un contralor y con una ayuda mutua, ¿no? Ujú. Y con eso le brindamos la excelencia nada más ni nada menos que a nuestro paciente, ¿no es cierto? Sí, porque cuando el oftalmólogo necesita saber en casos complejos como queratoconos o ectasias corneales, la agudeza visual lograda, no es solamente eso, sino es tener la certeza que luego esa lente sea efectiva y que no tenga problemas posteriores. Es decir, un trabajo de excelencia es el control del especialista óptico con el oftalmólogo que da también su visión desde el punto de vista fisiológico. Sí, y muchas veces la agudeza visual que nosotros consideramos óptima para ese paciente no es bien tolerada con la corrección que le dimos o no es bien tolerada con la lente que indicamos. Y ahí queda en manos del contactólogo todo el trabajo. Y es lo que nosotros no tenemos que basar para seguir la evolución de ese paciente. Sí, óptica es un terreno muy especial porque la labor del óptico es muy artesanal, muy científica, pero necesita de la colaboración del oftalmólogo. Solo no pueden hacer el trabajo que nosotros consideramos siempre de excelencia. Necesitamos un seguimiento posterior y el paciente esto lo percibe y esto realmente lo valora. Hay colegas que deciden hacer sus trabajos de una forma aislada, sin la colaboración del oftalmólogo, y realmente nosotros sentimos que el trabajo no es completo porque debe haber una interacción continua. Sí, así como también es tan importante que el óptico aconseje el anteojo que necesita el paciente. Me refiero al marco del anteojo. Yo siempre tengo pacientes que dicen, bueno, quiero el anteojo que usa fulanito, y muchas veces no es lo más apropiado para la cara de ese paciente y para que respete una buena distancia interpupilar, le sirva para su corrección. Y ahí cuán importante es el ojo del óptico, ¿no es cierto? Sí, esa guía, ese seguimiento acerca de qué es lo que corresponde y no lo que sea solamente estética o Sí, no la moda. moda. Así que, bueno, nosotros consideramos que es muy importante ese asesoramiento, no la venta de un producto, sino pensar en lo que le va a beneficiar posteriormente cuando le hayamos aconsejado la montura correcta o le hayamos aconsejado la lente de contacto correcta, porque a veces está en el confort de decirle al paciente haga una lente blanda para que ese paciente se adapte en forma rápida y Sí. sin embargo hay otro tipo de material y otro tipo de técnica de adaptación que finalmente después de un camino más complejo le da una agudeza visual y un confort superior, ¿no? Sí, una visión óptima, perdón. Y Juan Carlos, ¿por qué está el mito de que si el anteojo lo compramos en la óptica, un anteojo personalizado, un anteojo hecho según la prescripción del oftalmólogo, es más caro que el anteojo común, el anteojo que pueden comprar en un supermercado, en una farmacia? Claro, es un poco complejo ese tema porque hay detrás de un anteojo a veces una marca o un diseño que tiene un precio por el producto Sí, demandado. por la marca, sí. La marca. En realidad, el paciente tiene 1000 alternativas de precio, pero siempre nosotros tratamos de dedicarles tiempo y explicarles que traten de no usar anteojos preelaborados, porque eso realmente tiene 1000 complicaciones. Los oftalmólogos también les explican. En un anteojo preelaborado o descartable, a veces en una situación de emergencia, en un aeropuerto o en un momento de la pérdida de su anteojo un fin de semana, puede sacarlo del apuro, pero
no tenemos contemplada la distancia interpupilar, no tenemos contemplada el ángulo pantoscópico. Sí. Hay una serie de datos técnicos. Sí, lo que el paciente entiende como el centrado del anteojo. Claro, ¿no es cierto? y nosotros les explicamos que hay dos ojos diferentes con distintos grados de corrección o de astigmatismo, y esos anteojos son lupas para una emergencia, ¿no? Nada más. Y mucho menos los anteojos comprados en la calle para el sol. Claro, ahí también nos encontramos con que tienen aberraciones ópticas, donde los filtros no son tales como las etiquetitas indican. Los anteojos de sol cada vez más deben ser testeados y deben ser elaborados por laboratorios serios, de donde el control espectral realmente sea efectivo. Nosotros hacemos en el laboratorio estudios de muchas marcas que ofrecen esa protección y realmente no la tienen. Eso es muy difícil para el paciente saberlo, y algunos dicen, no, yo me compré este anteojo, que a veces son de marcas y sin embargo no tienen este factor de protección. Sí. Y sabemos que lo único que previene la maculopatía es el anteojo con un buen filtro UV, ¿no es cierto? Sí, así como los dermatólogos aconsejan protección de la piel, nosotros explicamos que a nivel retina y córnea, el filtro de control espectral es muy importante. Muy importante. Y una pregunta que los pacientes la hacen siempre: si uso una prótesis ocular porque he tenido la mala suerte de perder el ojito o que pierda la función, conservar el ojo pero sin la función, ¿cada cuánto tengo que controlarme con mi protesista? Ese es un tema de Germán. Yo trabajé mucho en prótesis y lo hablaron los otros días, y realmente nosotros consideramos que 1 o 2 veces al año es suficiente. Germán explicaba que a veces el paciente trata de olvidar su problema, trata de no volver al lugar donde le resolvieron su problema, porque es revolver un poco sus momentos desagradables, ¿no? Claro, el por qué le pasó eso. Y por qué le pasó eso. Bueno, y en pacientes de prótesis oculares también nosotros hacemos hincapié en el uso de un anteojo protector. Un anteojo que debe tener filtros de control espectral, pero además anteojo protector porque como ha quedado un solo ojo, nosotros debemos evitar que ese ojo sufra daños, a veces en accidentes domésticos, en un golpe o en una frenada de un auto o en un medio de transporte. Debemos hacer que se produzca una rotura del anteojo de protección, pero que ese ojo esté siempre defendido. Claro, que el anteojo le sirva de barrera, ¿no es cierto? Es una barrera, es un cinturón de seguridad, es una protección muy importante, es un airbag, yo digo. Sí, sin lugar a dudas. Y en cuanto a la visión subnormal, ustedes están haciendo un trabajo formidable con eso para los pacientes también con maculopatía o con otras enfermedades que hacen que no puedan ver, sobre todo de cerca. Contales un poco a nuestros televidentes. Sí, realmente hemos crecido mucho en el tema baja visión. En el mundo hay un montón de nuevas posibilidades para gente que hasta hace muy pocos años los médicos les decían no hay más nada que hacer y el paciente se resignaba a esa situación. Y nosotros encontramos con que hay un montón de elementos ópticos alternativos que devuelven calidad de vida, dan alternativas de visión desde elementos electrónicos hasta elementos ópticos como cristales de cámara de aire con dupletes o con amplificadores, pero fundamentalmente lo que nosotros siempre explicamos que cuando hay un problema de retina nunca debe faltar un filtro de control espectral. El filtro fundamentalmente es eliminar la radiación dañina, la luz azul y elementos que realmente ayudan muchísimo. El paciente cuando empieza a usar estos filtros se encuentra con que sus deslumbramientos, sus incomodidades desaparecen. El paciente vuelve a sentirse cómodo porque de lo contrario al salir a la luz del sol o momentos de mucha oscuridad se encontraban realmente perdidos. Sí, sí, y pasan de ser una persona con una minusvalía a una persona que se pueda manejar, diría, sola, que antes no lo podía hacer.
Sí, realmente es una pena porque a veces los pacientes no llegan a saber estas posibilidades. Entonces nosotros estamos tratando de, a través de eventos científicos y a través de charlas, motivarlos a que vayan a una institución, que vayan y se interesen acerca de las alternativas, ¿no? Sí. Esto es interesante. Me consta que siempre están participando, ustedes, vos, tus hijos y el Laboratorio Foucault en todos los eventos científicos que los oftalmólogos hacemos. Ahora, en época de pandemia, contanos un poco cómo están funcionando, Juan Carlos. Bueno, ya estamos adaptados, ya hemos, con nuestros protocolos, hemos vuelto a una normalidad y poco a poco nos vamos sintiendo más sueltos. En los primeros días fue realmente incómodo porque claro, la temor y nueva. la logística era muy compleja. Estamos ya ahora en actividad con turnos programados, siempre con turno. Pero trabajando y pensando que ya en poco tiempo estaremos en una normalidad. Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos, que hayas venido al programa. Gracias por todo lo que nos has explicado y gracias por estar siempre al lado del oftalmólogo trabajando. Gracias por tu invitación. Bueno, nos despedimos porque Lili está atrás de cámara haciendo señas y como siempre nos vemos la próxima semana aquí a las 17:30 en A la Vista por Canal Metro. Buena semana.